Hay una persona que dijo esto: todo ser humano solamente si se lo propone puede ser escultor de su propio cerebro. Es decir, ustedes se forman. ¿Qué somos sin el cerebro? Sin el cerebro no podríamos haber concebido nuestra estructura física, nuestra estructura mental, no podríamos haber concebido que existe una dimensión más allá de las dimensiones físicas a las cuales conocemos como conciencia, mente, espíritu, alma. Y esto es el objeto del estudio de este mes. No tienen ustedes un curso selectivo para hacer neurofisiología, neuroanatomía, introducción a las neurociencias. Así es que esto es el deber de la cátedra de ponérselos todo en un solo mes. Entonces, ustedes son lo que le proponen al mundo a través de su cerebro. Ustedes son simplemente todo aquello que han sentido, como diría Kandel, como diría Damasio, como diría Rajamandrán, ustedes, como diría Pinker, todo comienza por la sensibilidad. Esa sensibilidad que viene desde la periferia, desde el interior, desde nuestra presión, nuestros vasos, nuestro intestino, señores, esa sensibilidad nos va a dar una percepción del yo. Y ahí es donde está naciendo entonces la conciencia. Esta conciencia tiene tres, digamos así, momentos, ¿no? Uno es nuestro autorreconocimiento físico, el otro es nuestro autorreconocimiento abstracto y el otro es la capacidad de reconocer en los demás. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, este autorreconocimiento físico es justamente la conciencia material. El reconocimiento abstracto es la metacognición, es la capacidad de saber y pensar que tengo una realidad y que comparto esta realidad, ¿no es cierto? Y la otra es pues la teoría de la mente, es decir, la posibilidad de poder de alguna forma saber qué es lo que los demás van a hacer. Es la inferencia del pronóstico. Entonces las funciones del sistema nervioso se pueden resumir en una sola: gobernar la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? Es todo lo que han visto en toda su carrera y lo que verán en toda su carrera lo gobierna el sistema nervioso. Todo. ¿Por qué? Porque lo que se desarrolló al principio fue el sistema nervioso y todo ha crecido alrededor del sistema nervioso. Todo. Entonces, si les preocupa por qué en su examen de anatomía tenían muchas preguntas de neurología, es porque la neurología gobierna todo. Y a sus colegas delegados les hice claramente un punto, donde les dije que el 60% del contenido curricular de todo texto de anatomía es neuroanatomía. Eso significa que deberían de haber tenido 12 preguntas en su examen, no 6. Se darán cuenta. Entonces, esa es otra de las justificaciones que no se puede tolerar cuando dicen que se ha tomado toda la neurología. Porque un neurólogo ha hecho el examen. No, señores. Ustedes están en defecto en ese momento. ¿Ya? Y entonces, si tengo que gobernar la homeostasis, tengo que sentir, es decir, tener receptores periféricos e internos, ¿no?, de múltiples modalidades, dispuestos a recibir todo aquello que venga del exterior, del interior o de nuestras propias posiciones. Interpreta todo aquello que se ha dicho. Entonces, es decir, es capaz de no solamente recibir, sino modular
y saber a qué le vamos a prestar atención, a qué no le vamos a prestar atención y cuánta importancia le vamos a dar. Ese es procesamiento de información. Y una vez que ha dado un procesamiento de información, entonces va a dar una capacidad de respuesta, que es decir, es el sistema efector. Y esta respuesta no solamente es motora, señores, no solamente es motora, porque el sistema nervioso les dice qué hormona secretar, cuánta hormona secretar, cuánta agua ustedes deben de guardar, cuánta agua deben de orinar. Entonces no solo es motor, decir que la respuesta inducida por el sistema nervioso es puramente efectora motora, es reducirlos a máquinas que no son. Entonces el sistema nervioso tiene dos porciones, un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso central está correspondido con dos porciones, el cerebro y el cordón espinal. Vamos a comenzarlos a llamar como la traducción correcta y no la costumbre les ha dado el nombre. ¿Ya? Aquí voy a comenzar yo a hablarles de cordón espinal, no médula espinal, ya que la médula es entonces el bulbo raquídeo, médula oblongata. ¿Ok? Y el sistema nervioso periférico está correspondido con dos porciones, un sistema nervioso que es somático y otro que es autonómico. El somático, por supuesto, tiene las ramas sensitivas y las ramas motoras, que las hemos visto durante todo el curso. Y el autonómico tiene, pues, otras que son el simpático y el parasimpático. Todas estas cuatro las hemos visto durante todo un año, señores. En este mes nos toca ver entonces estas porciones. Si nosotros queremos hablar del sistema nervioso central o de neuroanatomía, vamos a hablar de neuronas. Y si vamos a hablar de neuronas, tenemos que entender qué es la neurona y cómo es así que en el tiempo se va logrando, ¿no es cierto?, comprender la función, ¿no?, de una neurona. ¿Qué significa esto? Y entonces todo comienza con Anton van Leeuwenhoek, un holandés que descubrió los microscopios y que comenzó a hacer los estudios y ver células. Robert Hooke, ¿no es cierto?, describe las primeras células en vegetales, ¿no? Y de ahí Xavier Bichat describe las primeras células en tejidos. Todo esto va avanzando y gracias a Darwin y sus estudios botánicos y sus estudios con el Beagle, nosotros podemos tener una comprensión de que estamos formados a base de células y estas células han ido avanzando. En ese momento, Camilo Golgi descubre tinciones a base de plata en tejidos que eran aplastados, ¿no es cierto? Y comienzan a ver que existen células que parece que se unen unas a otras en el sistema nervioso. Una cosa que casi fue refutada por Freud, acuérdense, primero fue neurólogo, y muchas, realmente la mayor parte de sus contribuciones importantes están en el tiempo de la neurología, en su tiempo de neurólogo. Casi llega a la teoría de una neurona independiente, pero debido a que estos estudios, pues, de Golgi no tenían la capacidad técnica o todavía esto no pudo progresar. Es decir, Golgi con von Gerlach y con Otto Dieters, por favor, no, Otto Dieters muere a los 29 años, chispas de tipo ideal, no, siguen diciendo que esto es un sinsitio, es decir, un sistema reticular, ¿no? Para aquel entonces ya Schleiden, Schwann, Virchow, ya en el 1838 crean pues la teoría celular debido a los hallazgos previos que habían venido, ¿no? Y dicen entonces, dan postulados de cada una de las células. Esto no sería también, esto sería después comprobado con el RNA ribosomal, con los estudios de Carl Boesel, ya en este siglo.
Estamos hablando del 2000, ¿no? De los 90 hasta el 2000, ¿no? De ahí viene, pues, a partir de la teoría celular, cuando, ¿cómo se llama? Santiago Ramón y Cajal, entonces, logra tener acceso no solamente a las tinciones de Golgi, sino a las tinciones de Pío del Río Ortega, donde los latinos entramos a tallar en esto, ¿no? Es de que se pueden decir que hay una neurona independiente, y ahí es donde Cajal queda en las neuronas independientes, y entonces él dice: el sistema nervioso es gobernado por células únicas, siguiendo la corriente de la teoría celular, y le da la contra a Camilo Golgi. Curiosamente, ambos son premiados con el premio Nobel del mismo año, y en medicina y fisiología, ¿no es cierto? Y ¿cómo se llama? Se vuelven enemigos por la contradicción, una enemistad que duraría mucho tiempo, ¿no? Camilo Golgi se iría de este mundo sin saber. Después de eso, entonces, Waldeyer, ¿no?, es el que acuña la teoría de doctrina de la neurona, y es más, es el que acuña el nombre de neurona, ¿no? Y gracias a los estudios de Sherrington en el 1897 es de que se puede ver, porque él postula la sinapsis. Entonces, si hay sinapsis, hay una hendidura, hay un hueco entre las conexiones neuronales. Entonces se conforma la doctrina de la neurona. Esta doctrina de la neurona solo sería entonces corroborada a través de la microscopía electrónica en 1947, cuando se ve que hay fin de la célula, un espacio, y hay otra membrana iniciando después. ¿Qué nos dice la teoría de la doctrina de la neurona? Nos dice que las neuronas son unidades, primero que nada, hay unidades neuronales, son células individuales que tienen características propias. Cada una de las neuronas son células individuales, están especializadas, tienen diferentes tamaños, formas, estructuras de acuerdo a su función. El núcleo es necesario, por favor, no sobrevive cualquier porción que no tenga núcleo, solo la que tenga núcleo. Las fibras nerviosas no van a tener, ¿cómo se llama?, procesos celulares, crecimientos de la célula nerviosa. No, la división celular, estas células se están generando de forma embrionaria por división celular. Tienen uniones por contacto, sin continuidad del citoplasma. Claro que digamos así, no es indispensable en la teoría de la neurona, porque después se descubrió que existen, pues, reales sitios neuronales, por ejemplo, como han estudiado en fisiología esta fase pasada, el sistema de conducción cardíaca. La ley de la polarización dinámica dice que a pesar de que pueden transmitir la señal eléctrica en ambos sentidos, la neurona la va a preferir hacer no solo, ¿no es cierto? Además dice que hay sinapsis, es decir, una barrera de transmisión en el contacto de dos neuronas, y tiene una unidad de transmisión, es decir, que si se hace contacto entre dos células, se va a dar una respuesta ya sea excitatoria o inhibitoria, pero siempre va a ser del mismo tipo, ¿ya? Es decir, la misma respuesta. Por supuesto que aquí viene la famosa ley de Dale, ¿no es cierto? Es de que cada terminal secreta un tipo específico de neurotransmisor, y eso es lo que le va a gustar a un neurona, a pesar de que pueda secretar otros neurotransmisores. Entonces, cuando vemos una neurona, tenemos que darnos cuenta que estas neuronas van a tener una porción grande, que es el soma. Dentro del soma ustedes van a tener, pues, el núcleo, el retículo endoplásmico, el Golgi, las mitocondrias. Y de ahí ustedes van a tener un cono axonal, ¿cierto? Van a tener un proceso axonal, ¿no? Y va a terminar en unas divisiones. Aquí, pegado al soma, ustedes van a tener dendritas y las ramificaciones dendríticas. Y después del axón van a tener las telodendritas con sus terminales sinápticas. Las dendritas deben de tener algunas púas llamadas espinas sinápticas, ¿ya? O synaptic spines, ¿ya? Aquí les pusieron eso, en inglés les pusieron esa mala traducción, porque dirían esto, poems, ¿no? Pero al igual como nosotros copiamos anglicismos, pues un hispanismo
ya que fue descrito esto por Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Son las dendritic spikes. Y entonces, cuando hemos visto cómo es una neurona, sabemos que los nervios, pues, es el acúmulo de estos axones, de los procesos axonales. Y estos, pues, van a darnos, entonces, digámoslo así, histológicamente, pues, algunas porciones. Primero que nada tenemos que saber que hay el epineuro, que es la capa más gruesa, es una conjuntiva gruesa que tiene el colágeno longitudinal, y tiene adipocitos y tiene justamente los vasos pequeños que llevan a irrigar el nervio, la masa nervorum. Esta masa nervorum es la que se ve afectada por crecimiento de la capa media, ¿no? Durante, o hipertrofia la muscular también durante la diabetes, y por eso se mueren los nervios. Acuérdense, y esto es importante. El perineuro es la capa concéntrica que va a estar envolviendo cada uno ya de los fascículos, y dentro de esto vamos a tener el endoneuro, ¿no? Que es colágeno longitudinal, ¿no? Que es con fibroblastos. Y de ahí pues ya va a venir el axolema, es decir, es la membrana celular que está dando pues un axón y lo separa del medio. Y por supuesto el lasoplasma, que es el citoplasma que se encuentra en el axón, todo esto envuelto en las famosas células de Schwann. Entonces, si se darán cuenta, entonces tienen que tener una capa gruesa, ¿no es cierto? Listo, que se dan cuenta aquí, el epineuro, aquí, ¿no es cierto? Por encima del epineuro podemos tener el paraneuro, ya cuando estamos separando, cuando tenemos dos o es un fascículo de dos nervios juntos, ¿no? Ahí vamos a tener entonces, pues, la grasita y la basa nervorum. De ahí vamos a tener pues ya cada uno de los fascículos, ¿no es cierto? Y dentro de los fascículos entonces vamos a tener el perineuro, y después vamos a tener el endoneuro, y después del endoneuro entonces ya vamos a tener pues digámoslo así, la membrana celular del axón, y después de la membrana celular del axón entonces vamos a tener el citoplasma. Cada una de estas fibras puede ser no mielinizada o mielinizada, ustedes ya lo saben, significa que pueden estar envueltas por una célula modificada, que es la célula de Schwann, y al final de cuentas va a dar unos espacios entre célula de Schwann y célula de Schwann, que son los nodos de Ranvier. Y esto va a permitir pues la traducción de electricidad. No vamos a hablar en esta clase de la traducción de electricidad, porque creo que no vamos a llegar hasta el final. La clase todavía nos tiene, pues, digamos así, ahorita, y creo que todavía tenemos mucho por qué hablar. ¿Cuáles son los tipos de fibras nerviosas? Porque no solo los nervios no son lo mismo, es decir, no es una maraña de una misma cosa. Si no, no tendría, acabamos de decir que las neuronas son especializadas, cada una tiene un tipo de señal, un tipo de neurotransmisor, ¿no? Y una forma de cómo llevan la señal. Y esto no fue sino hasta que en 1927 Erlanger, Gasser y Bishop estaban haciendo unos recordings, es decir, unas grabaciones sobre los impulsos eléctricos que se daban en un nervio de una rana. Eso que han hecho en fisiología desde esta fase electrocutar la rana, pues si ustedes lo hacen de una forma fina, pues da justamente estas curvas. Y entonces Erlanger y Gasser se dan cuenta de por qué, si es un solo nervio, pues si fuese una sola cosa solo tendría una curva y nada más, que es el potencial de acción. Entonces se dan cuenta que aquí hay 1, 2, 3, 4 curvas, y entonces a esas curvas Erlanger y Gasser les dan una denominación: alfa, beta, gamma y delta, ¿ya? Pero se van dando cuenta de que en las fibras sensitivas no había alfa. Posteriormente van clasificando y van siguiendo sus estudios, y se dan cuenta de que existen en realidad grupos de despolarizaciones, donde están el grupo A, el grupo B y el grupo C, a medida que estos se han ido alejando del estímulo. Es decir, fibras que son más lentas, fibras que son más rápidas,
El grupo A lo clasifican y dicen que ahí es donde están justamente los picos alfa, beta y gamma. Por un momento ellos dicen gamma es simplemente un defecto del recording. Posteriormente se vería que en el grupo B aparecen otras despolarizaciones que están, digámoslo así, un poco más retardadas, y entonces se crean que están entre el grupo A y el grupo B, entonces se crean las fibras A delta, las fibras delta y las fibras B propiamente dicho. Y por supuesto viene el grupo C, que son las últimas, que son las fibras no mielinizadas. Entonces actualmente se tiene que dentro de las fibras motoras tenemos las fibras A alfa, A beta, A delta, A gamma y las fibras C. Y tenemos en las fibras sensitivas las fibras A beta, A delta y fibras C. Se vio también que cuando se hacía el recording de lo que es la fibra, digamos así, del uso de la músculo, ¿no? Teníamos fibras que eran intrafusales y extrafusales, es decir, fibras que van a inervar la parte externa y fibras que van a inervar justamente la parte media, ¿verdad? El uso neuromuscular. Y estas van a ser las motoneuronas alfa y gamma, pero se les puso el nombre beta, ¿ya? Bien. Entonces, después de eso, sabemos entonces que las neuronas A alfa tienen, primero que nada, un diámetro de 12 a 22 micrómetros y conducen a velocidades que van de 70 a 120 metros por segundo. Esto está tomado de Carpenter, neuroanatomía de Carpenter, esta diapositiva. Ya, las fibras A beta van de 5 a 12 micrómetros, por favor, y las velocidades van de 30 a 70 metros por segundo. Las fibras A gamma van de 2 a 8 micrómetros y velocidades de 15 a 30 metros por segundo. Las fibras A delta van de 1 a 5 micrómetros y tienen velocidades de 5 a 30 metros por segundo. Las fibras B tienen menos de 3 micrómetros y velocidades que van de 3 a 15 metros por segundo. Y por supuesto las fibras C no mielinizadas y más pequeñas, ¿no es cierto?, que tienen de 0.1 a 1.3 micrómetros y velocidades que van de 0.6 a 2 metros por segundo. Sí, son fibras lentas. ¿Ya? Entonces se habrán dado cuenta entonces que a mayor grosor, mayor velocidad de conducción, y a menor grosor, menor velocidad de conducción. Esto está hecho justamente porque hay estímulos que deben de tener una respuesta inmediata y estímulos que deben de tener respuestas tardías. Entonces, esto ha evolucionado directamente, digamos así, correlacionado a lo que necesitamos para la subsistencia. La mantención de la postura, el responder a estímulos de peligro y posteriormente responder a otros estímulos, ¿no? Entonces Erlanger y Gasser nos dicen lo siguiente: las fibras A son fibras que tienen mielina y las fibras B también tienen mielina, ¿no? Y esto era lo que habíamos visto. Muy bien. Entonces, las fibras B, ¿dónde están? Son las fibras preganglionares autónomas, ¿ya? Acuérdense, entonces, ya sabemos. Entonces, las fibras alfa, A alfa, están en músculo esquelético. Las fibras A beta están señalizando tacto y presión. Las fibras A gamma en los usos musculares. Las fibras A delta, no, señalizan el dolor agudo localizado, la temperatura y el tacto. Las fibras B, ¿no es cierto?, son autonómicas, y las fibras C, que no tienen mielina, entonces van a mandar las señales de los dolores profundos, difusos, el olfato, la mecanocepción, ¿no?, la aferencia del arco reflejo y, ¿cómo se llaman?, las vías autonómicas postganglionares. Entonces, B son preganglionares y C son postganglionares. Pero para complicar un poco más las cosas, existe la clasificación de Lloyd de 1943.
Y Lloyd dice que hay 4 tipos de fibras neuronales: 1, 2, 3 y 4. Las tipo 1 son fibras que tienen diámetros grandes, ¿no es cierto?, equivalentes a las A-alfa. Las tipo 2, que van de 6 a 12, ¿no?, en los nervios cutáneos, que tienen pobre representación en los músculos, que son las A-beta, más o menos. Las tipo 3, que son diámetros de 3 a 4 micrómetros, que van de las A-delta, ¿no es cierto?, que son las A-delta de Erlanger y Gasser. Las tipo 4, que son las fibras C, ¿no? Acuérdense que las tipo 1 pueden ser divididas, ¿no es cierto?, en 1A y 1B, según esta clasificación, que las diferencia entre sus aferencias en los haces neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi, ¿ya? Si 1B, órgano tendinoso de Golgi, ¿no?, y 1A hace las neuromusculares, es decir, intrafusarias y extrafusarias. Entonces, el tipo 1A ya es un sensitivo primario, es un aferente sensitivo primario, ya. Esta fibra del receptor que tiene una tasa de elongación del músculo, ¿ya?, y va a dar pues el cambio o la sensación de cambio de velocidad de contracción. Es el llamado haz neuromuscular, es rápidamente adaptativo, ¿no es cierto?, porque necesita saber la posición y cuánta tensión existe. Y va a estar conectando entonces fibras. Ustedes han hecho esto en fisiología, es que no creo que necesite explicarlo. Conecta fibras de bolsa nuclear y fibras de cadena nuclear, ¿no es cierto?, en lo que se llaman las terminales ángulo-espirales, lo que está envolviendo el músculo. Y las fibras tipo 1B, ¿no es cierto?, son el órgano tendinoso del Golgi, y esto responde al cambio de tensión. Entonces uno responde a la elongación y el otro a la tensión. Las tipo 2 tienen las fibras AB, ¿no es cierto?, y estas no son adaptativas, responden siempre al mismo estímulo, son pseudo-unipolares, están en el asta dorsal del electrón, y su tasa de disparo es directamente proporcional pues a la longitud instantánea que van a tener, ¿no? Están conectando aquí fibras de cadena nuclear y fibras de bolsa nuclear estática, no fibras de bolsa nuclear dinámica, por favor. Ya, y van a estar transmitiendo lo que es la sensación táctil. Van a entonces ser rápidamente adaptativas o lentamente adaptativas para esto. Tan rápidamente adaptativas, por supuesto que van a ser las que van a estar llevadas por los Eisner, Pacini o los terminales lanceolados, ¿no? Y la lentamente adaptativa por los receptores de Merkel, ¿no? Estas son, al final de cuentas, entonces, las tipo 2 son las AB, ¿sí?, que pueden tener, pues, fibras asociadas a estructuras, ¿no es cierto?, que son rápidamente o lentamente adaptativas. Y también tenemos las que son las tipo terminales libres nerviosas, PAM, ¿ya? ¿Cómo clasificamos entonces las neuronas? Las neuronas se pueden clasificar por sus receptores sensitivos en esto, que según su estructura en terminales dendríticas libres que van a sintetizar dolor y temperatura, o terminales dendríticas encapsuladas que van a señalizar tacto y presión, ¿no? Y estas, acuérdense que van a tener unos potenciales graduados, ¿no?, que van a ser los potenciales receptores en la parte más lejana del soma, y van a tener pues unos potenciales generadores en el soma, ¿no? Y tenemos algunos otros receptores que por su estructura podrían ser especializados, como los fotoreceptores, ¿no? Muy bien. Ahora, dependiendo también del lugar del estímulo, ¿no?, pueden ser receptores para un estímulo externo o estereoceptores, ¿no? Unos receptores para un órgano interno, es decir, un interoceptor, y un estímulo de lo que es la posición corporal, o la tensión muscular y el rango articular, que eso es la propiocepción. Entonces ya saben qué es la propiocepción, qué es la interocepción, ¿no?, y qué es la esterocepción. Por su funcionalidad, las neuronas, acuérdense, pueden ser receptores de iones o macromoléculas,
pueden ser receptores de radiación electromagnética, luz. Ahí en muchos de sus libros dicen que nosotros no sentimos la polaridad de la Tierra, pues es falso, sí la sentimos, ¿ya? Se ha probado que sí, tenemos vestigio de poder tener o poder sentir el magnetismo terrestre, tal vez no como los pájaros, tal vez no como los animales migratorios, pero sí podemos sentir, y entonces se da cuenta, uno sabe que algo no está bien, una cosa no está en sentido adecuado. Esto se ha hecho poniéndolos en una malla de Faraday y cambiando la polaridad dentro del cubo y existe esa sensación de que algo ha cambiado, ¿ya? Y lo orientas. Muy bien, tenemos quimioceptores, tenemos osmoceptores, es decir, según algunos, digamos así, sustancias químicas, es decir, los receptores olfativos, osmoceptores, los receptores que ustedes tienen dentro de sus corpúsculos o cuerpos carotídeos, ¿no? Los nociceptores, es decir, aquellos que están modificados solamente para poder medir injuria o noxa que venga, ¿no? Y de ahí los mecanoceptores, lo que es presión, tacto, ¿no? Peso, y por supuesto los termoceptores, ¿no? Temperatura. Y entonces esto nos da toda una dimensión de modalidades sensitivas, donde tenemos pues en las modalidades sensitivas, ¿no? Lo que es la visión, el olfato, el gusto, la audición, ¿no? Y por supuesto el equilibrio. Aquí falta el tacto, ¿no? Dentro de los sentidos básicos, ¿no? Y por supuesto que de ahí deberíamos de poner la termocepción y la nocicepción. Cabe señalar que no solamente son 5 sentidos básicos, son 6 sentidos básicos porque debemos de añadir el equilibrio. Ya el tacto, además de eso, se puede subdividir en otras porciones, que es presión, vibración, tensión o estiramiento, los receptores peritriquiales, es decir, aquellos que están envueltos en lo que es el folículo piloso, en los vellos, y les hace sentir que se eriza la piel, pues justamente son esos nervios. Está la modalidad de la caricia, la modalidad de la costilla y el prurito. Todas esas son modalidades sensibles. Entonces podríamos decir que tenemos sensibilidades generales y sensibilidades especiales. Especiales son todas aquellas que están relacionadas a los sentidos, y aquí deberían de ser 6, no 5, ¿no? Y aquí la sensibilidad general que va a estar dada por el tacto, ¿no? La sinestesia o el movimiento, acuérdense, la capacidad de sentir cómo me estoy moviendo y cuándo se está moviendo, ¿no? La propiocepción, que habíamos dicho que es entonces, la propiocepción es entonces, ¿no? De la posición corporal a través de la tensión y el rango articular, la interocepción, es decir, mi presión, mi pulso, mi pH, mi oxigenación, todo eso está medido, ¿no? Por mi interocepción. A través de sus estirpes, entonces tenemos que saber que tenemos 100.000 millones de neuronas, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Y de estas 100.000 millones de neuronas, los tipos neuronales son incontables. Nadie ha podido hacer, por llevar una cuenta de cuántas neuronas existen, ¿ya? Pero sabemos que de esas 100.000 millones de neuronas existen 50 veces más glía, que está haciendo sostén en el sistema nervioso central. Esto, si ustedes se dan cuenta, son números, por favor, de las neuronas que han sido descritas, ¿ya? O de los tipos neuronales que han sido descritos ya en el ser humano. Esto lo pueden encontrar en Neuromorfo, ¿ya? Neuromorfo es un sitio web que se dedica a poder recolectar, ¿no? Todas las neuronas que han sido descritas y sus funciones inmunes, ¿ya? Y tienen ahí todas las figuras. Si ustedes están buscando alguna neurona en especial, la van a ver ahí. Ya tienen reconstrucciones en 3 dimensiones. Y es que el desarrollo del sistema nervioso central viene a partir de una célula tal que tiene marcadores, pues,
y prominina 1. Después se van a dar células precursoras neuronales restringidas, ¿no? Y células gliales precursoras restringidas. Este va a estar pues marcado por el NCAM y este por el ADO285. Y esto nos va a dar al final de cuentas las neuronas que van a estar marcadas con CD90, ¿no? Y la glia que puede dividirse en dos ramas, ¿no es cierto? Oligodendrocitos y astrocitos. La primera división va a dar astrocitos tipo 1 y la división a través del oligodendro, hacia el precursor de oligodendrocitos, pues va a terminar por dar oligodendrocitos o astrocitos tipo 2. Muy bien, entonces, si a pesar de que esto no es embriología, tenemos que ver embriología porque tiene importancia en el curso. Todo libro de neuroanatomía trata embriología. Así es que se les puede tomar sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ustedes se acuerdan, en el desarrollo, ¿no? En el desarrollo se va a formar una placa y esta placa se va a comenzar a engrosar en los costados y de los costados se va a ir cerrando hacia el medio y eso va a formar algo que se llama tubo neural. Y este tubo neural va a comenzar a crecer tanto para abajo como para arriba y se va a ir cerrando, dando dos poros, un poro caudal y un poro cefálico. ¿Ok? Muy bien. Entonces lo que vamos a tener de ahí es una serie de imaginaciones y crecimientos, ¿ya? Entonces vamos a tener, primero que nada, la parte más grande al inicio que va a ser el rombencéfalo. Y entonces aquí va a venir pues primero la flexión cervical. Acuérdense que el rombencéfalo se puede dividir en dos partes, el metaencéfalo y el mielencéfalo, ¿ya? El mielencéfalo va desde la flexura cervical, acuérdense, hasta lo que es la flexura pontina, por favor, ¿ya? ¿Listo? Ahí nosotros vamos a tener el otocisto o el otoquiste, no es de donde van a salir pues lo que son las vesículas auditivas, ¿ya? De ahí van a venir pues el metaencéfalo, por favor, ¿ya? ¿Listo? Y de ahí que esto va a estar hasta lo que es el istmo romboencefálico, ¿ya? Ahí donde cabe el romboencéfalo. Y de ahí viene, por favor, ¿no? Una nueva flexión que va a ser la flexión mesencefálica. Y esto va a ser el mesencéfalo, esta curva, por favor. Y de ahí va a venir el famoso diencéfalo. A esta altura en el diencéfalo, entonces ustedes van a tener otra cosa que va a ser la fisura coroidea y van a tener pues las vesículas ópticas, los discos ópticos que van a desarrollarse de ahí. Y posteriormente tienen el telencéfalo, de donde van a comenzar a tener protrusiones laterales que van a ser los ventrales. A medida que vamos avanzando en el desarrollo, entonces este romboencéfalo, se dan cuenta, va a ir botando desde la flexura, entonces la salida de los nervios, ¿no? Que habíamos visto, es decir, ¿cómo se llama? El 9, 10, 11, ¿no es cierto? El 12, ¿no? ¿Listo? De ahí van a comenzar acá arriba a salir, pues ya, si se han dado cuenta, entre lo que en la parte del mielencéfalo, ¿no es cierto? Y ya lo que venía la flexura, ¿no? En la parte baja va a estar pues el núcleo facial y el vestíbulo coclear, el sexto par, ¿no es cierto? Y ahí van a estar dando ya los ganglios faciales del vestíbulo coclear. Y en la parte superior de la flexura va a estar saliendo el trigémino con su raíz sensitiva y su raíz motora, y se va a ir prolongándose la porción posterior el cerebelo, ¿no? Dando el istmo de romboencefálico. Por encima va a estar saliendo entonces el nervio troqueal, el mesencéfalo está creciendo, se ha hecho más prominente hacia adelante y por la parte anterior va a estar saliendo el oculomotor, ¿no? Y de ahí pues ustedes van a tener el famoso prosencéfalo, ¿no? ¿Listo? Y del telencéfalo van a estar desarrollando pues lo que son los hemisferios. Y esto va a seguir avanzando y vamos a tener al final de cuentas el desarrollo completo. Se puede resumir en que, acuérdense,
¿no? Este cordón espinal, aquí tienen la médula, es decir, el bulbo, que es el mielencéfalo, ¿ya? Entre el mielencéfalo y el metencéfalo van a estar saliendo, pues, los procesos auditivos, ¿no? O los otocistos. De ahí van a estar saliendo, entonces, que es en la parte del rombencéfalo, acuérdense, aquí va a salir en el metencéfalo el puente y el cerebelo, y de ahí, si es del rombencéfalo, aquí viene el mesencéfalo, ¿ya? Entonces ahí va a estar saliendo el acueducto, ¿ya? De ahí va a venir lo que es, pues, la porción del tercer ventrículo. Acuérdense que esto ya viene como parte del prosencéfalo, que va a ser el diencéfalo, lo naranja, ¿ya? De este diencéfalo va a estar saliendo el ojo, y por supuesto del terencéfalo va a estar saliendo lo que son los ventrículos y los hemisferios, ¿ya? Entonces aquí tenemos cada una de los derivados de las porciones de las vesículas, ¿no es cierto?, cerebrales, de la porción caudal a la porción rostral. Entonces, mielencéfalo, la médula oblongata o bulbo raquídeo, ¿no?, la parte caudal del cuarto ventrículo, y los pedúnculos cerebrales inferiores. El metencéfalo va a estar dando el puente del cerebelo, ¿no?, la parte media del cuarto ventrículo y los pedúnculos medios, ¿no? El istmo rombencefálico va a estar dando el velo medular superior, los pedúnculos superiores y la parte rostral del cuarto ventrículo. El mesencéfalo va a estar dando, pues, los pedúnculos cerebrales, estos son los pedúnculos cerebelosos, los anteriores, por favor, ¿ya? Y el tegmento, ¿ya? El tectum, el acueducto, ¿no? Y de lo que es el prosencéfalo vamos a tener dos cosas: uno, el diencéfalo, ¿no?, que va a estar dando el tálamo, metatálamo, subtálamo, epitálamo, ¿no?, la parte caudal del hipotálamo, ¿no?, además de la glándula hipófisis en sus dos porciones, ¿no?, adeno y neurohipófisis, y ¿cómo se llama?, y la pineal, y el telencéfalo, que va a estar dando la parte rostral, pues, del hipotálamo, la parte rostral del tercer ventrículo, los hemisferios laterales, ¿no?, ¿cómo se llama?, los ventrículos, la corteza en el arqueo, palio y neocórtex, por supuesto, y lo que se llama el estigma. Entonces, si es que lo viéramos desde la vida embriónica, vamos a tener justamente el tiempo, la línea de tiempo del desarrollo del cerebro. Cabe señalar que en los varones el desarrollo cerebral termina alrededor de los 21 años a 24 años, ¿ya? Por favor. Y en las mujeres esto está sucediendo, pues, mucho más antes, entre los 14 y 18 años. Sí, maduran primero las mujeres. Entonces, todo lo que habíamos visto al final de cuentas en el desarrollo viene desde esto: una placa neural que hace un pliegue neural, que hace un tubo neural, y después se forma, pues, una médula espinal. O sea, eso no solamente se está dando, digámoslo así, en el cerebro, sino también en la porción caudal, en la médula, ¿no es cierto? Vamos a tener una porción medial y una porción dorsal, ¿ya? Y esto vamos a tener una parte posterior y una parte, ¿cómo se llama?, posterior, ¿ya? Y van a estar dando entonces la organización en unas placas. Cuando esta organización, cuando este desarrollo no se ha dado, entonces tenemos defectos de nacimiento, como es la craniopsiquis, ¿ya? Es decir, que está abierto el tubo neural, nunca se unió, ¿ya? No se unió la médula, no se pone la médula, todo está desordenado. Tenemos, pues, la anencefalia, cuando no hay desarrollo, pues, del polo superior, acuérdense, no hay desarrollo del telencéfalo, ¿no? Y de ahí podemos tener, por supuesto, la meningoencefalocelia, es decir, cuando no se cerrado por completo, lo que está saliendo es meninges y agua, ¿no es cierto? Y puede haber un tejido que se abre, ¿no? Y por supuesto el meningocelia craneal, ¿no? Uno tiene cerebro, el meningoencefalocelia tiene cerebro herniado y el meningocelia no tiene cerebro herniado, por favor, ¿ya? Entonces, lo que están viendo ahí es justamente un mielocelio donde está abierta la médula, es decir, no cerebro cerrado, y entonces las raíces son más largas y por ende también no funcionan tan bien. Estos niños pueden tener, pues, giganía nefrogénica. De ahí viene el meningomielocel, no, es decir, donde sí se cerró, pero ¿cómo se llama?, se encuentra por fuera del canal, ¿no?
Y por supuesto el meningocele, que solo es las meninges que se han ido por afuera y un quiste de agua que no está alterando la estructura nerviosa. ¿Ya? Entonces, a medida que se desarrollan, entonces tienen estas divisiones que ya las habíamos visto, y digamos así, en la parte baja del tronco, lo que es la medula oblongata, las columnas ascendentes y descendentes que están llevando la información del cuerpo, ya se van a organizar, ¿no?, de forma somatotópica, ¿ya? Por favor, ¿ya? Entonces aquí van a tener la placa del techo y esta es la placa de la base. Entonces aquí tiene una placa basal y tiene una placa larga, ¿ya? Placa basal y placa. Entonces acuérdense que aquí van a tener especializados según cada una de las modalidades sensitivas. Es la columna aferente somática especial, es decir, que está, ¿cómo se llama?, que está trayendo información sensitiva especial, por ejemplo, el otocitos, ¿no?, o los núcleos vestibulares, ¿no? De ahí vienen el aferente somático general, es decir, la piel, la sensibilidad de la piel. ¿Ya? De ahí vienen el aferente visceral especial, ¿ya? Es, por ejemplo, lo que es el gusto. De ahí viene el aferente visceral general, ¿ya?, que es los epitelios de las vísceras, y de ahí va a venir el aferente, como el eferente visceral general, es decir, lo que va a mandar información a las vísceras. Y de ahí va a venir lo que son las columnas eferentes branquiales, ¿no?, y los eferentes somáticos, es decir, lo que son los músculos estriados branquiales, ¿no?, y los músculos estriados somáticos, que es esta misma división que le estamos poniendo acá a color. Esto es lo que han visto en la médula. Tenemos un asta dorsal y un asta ventral, ¿no?, que está codificada, ¿no?, según los colores, que en la médula oblongata van a tener esta disposición. ¿Ya? Muy bien. A ver. Entonces, para que esto quede claro, por favor, aquí está, ¿no?, listo, las porciones, acuérdense, ¿ya? Entonces, embrionariamente vamos a tener nuestro telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, desde la parte más baja hacia arriba vamos a tener entonces la medula oblongata o bulbo raquídeo, de ahí vamos a tener el puente, ¿no?, del cerebelo, de ahí vamos a tener el mesencéfalo propiamente, de ahí vamos a tener el diencéfalo y de ahí vamos a tener el cerebro. ¿Ya? ¿Listo? Ahora vamos a hablar de algo que se llama las potenciales de acción, porque estos potenciales de acción es importante que los comprendan. Creo que ustedes han hecho potenciales de acción en fisiología. Así es que como han hecho potenciales de acción en fisiología, lo vamos a pasar mucho más rápido. Y sí, muchas de las diapositivas van a ser de sinapsis, porque ahí es donde yo enseño neurociencias. Así es que no se molesten tampoco porque les ponga cosas de sinapsis. Esto está desarrollado para que alumnos entiendan neurociencias. Entonces, hay cierta terminología que deberían de entender si ustedes quieren comprender un neuroanatomía, ¿ya?, que es la despolarización, es decir, es el cambio rápido, pues, ¿no?, del potencial de la membrana. Hiperpolarización es la mayor negatividad del potencial de la membrana. Hay corrientes internas, es decir, corrientes que llevan iones hacia adentro, outward currents, corrientes que llevan iones hacia afuera. Hay un umbral del potencial, ¿no?, es decir, cuando la carga se ha hecho menos negativa, ¿no? Listo, por favor, hasta el punto que comienzan a abrirse canales autodespolarizantes y que van a dar, pues, el espiga, ¿no? El overshoot significa cuando
se ha dado un impulso mucho más grande de lo que se debería de dar, y el undershoot es cuando no se logra abrir por completo y no hay la despolarización. Y por supuesto los periodos refractarios. Todo esto lo han tenido que estudiar para comprender fisiología cardíaca. Entonces eso nos va a dar tamaños y formas estereotípicas de lo que es la despolarización neuronal, con una capacidad de propagación, es decir, lo va a llevar desde un extremo al otro según el sentido que haya escogido la neurona, y eso es por teoría de la neurona, por doctrina de la neurona, dándonos también leyes de todo el análisis. Si hay un undershoot, no se va a dar un estímulo, si no, pues estaríamos señalizando todo el tiempo cosas que no tienen sentido. Entonces acuérdense que esto está dado a base de, como por bases iónicas, ¿no? Están yendo a su potencial de equilibrio máximo, ya sea el potasio o el sodio, acuérdense, ¿no? Entonces el potasio está dentro de la célula, el sodio está afuera, por favor. Entonces la conductancia es alta del potasio, entonces en el reposo, y la conductancia del sodio es baja, ¿no? Acuérdense, y eso tiene canales de potasio que permanecen libres y abiertos todo el tiempo. ¿Ya? De ahí viene pues la espiga o la despolarización del potencial que se va a estar dando pues por corrientes hacia el interior, ¿no? Donde va a cambiar el umbral, activando canales de sodio, incrementando la conductancia de los canales de sodio hacia corrientes internas. Y por ejemplo aquí acuérdense que justamente estos canales de sodio son los que son pues bloqueados por la lidocaína o la tetrodotoxina. ¿Eso qué hace, señores? Entonces ustedes tengan anestesia. Entonces acuérdense que los canales de sodio pues tienen tres formas, ¿no? Y son las llamadas las puertas de activación, que tienen con puertas de activación o inactivación. Entonces la primera es cerrada, pero que está disponible para ser reclutado, la segunda es que está abierta, esta funciona, y la tercera es que está inactivo, y este es el periodo refractario, ¿no? Donde va a estar pues, la repolarización, ¿no? Y donde se están abriendo realmente y nuevamente ahora los otros canales de potasio, ¿no? Y la hiperpolarización es donde el potasio está pues más cerca a su equilibrio. Muy bien, tenemos varios canales de sodio, creo que esto, bueno, ya lo deben de saber, ¿no? Y este es el típico potencial de acción. Muy bien. La siguiente parte de la clase deberían de ser, entonces, las vías ascendentes y descendentes. ¿Ya? Entonces, las vías ascendentes y las vías descendentes. Muy bien, esto es bastante, digamos así, extenso. Vamos a ver, ¿dónde están estas vías ascendentes? Entonces, vamos a ver la anatomía interna de las vías medulares, ¿ya? Y vamos a ver parte de lo que son la anatomía externa de la médula, ya en la siguiente clase, porque todavía esto va a demorar una clase más. Para comenzar a hablar sobre lo que son las vías ascendentes y vías descendentes, han tenido toda una introducción, esa obra que acabamos de ver. Pero además de eso se necesita continuar con un poco de introducción pues a lo que es la histología y la fisiología. Ustedes saben que tienen, al final de cuentas, la médula está hecha para poder transmitir señales y aferencias sensitivas y poder transmitir eferencias, ¿no? Y entonces las aferencias, es decir, todo lo que está saliendo, que está entrando de afuera hacia adentro al sistema nervioso central, va a tener, pues, entonces, digámoslo así, un sentido de conducción. Ese sentido de conducción, es decir, de afuera hacia adentro, se va a hacer por estas conducciones ortodrómicas, hacia afuera las antidrómicas, es decir, aquellas que van en contra de las señales o de, digámoslo así, de las direcciones establecidas.
Primero que nada tenemos que acordarnos de que, ¿por qué sentimos? Sentimos lo que nosotros hemos, digámoslo así, o para lo que nosotros estamos preparados para sentir. Entonces, si sentimos frío es porque nos hemos preparado para sentir frío, si sentimos calor es porque nos hemos preparado para sentir calor, presión porque nos hemos preparado para poder sentir presión. Entonces, tenemos que hablar sobre los receptores de la piel. Y entonces, si hablamos de los receptores, comenzamos a hablar de los receptores de Pacini. Los receptores de Pacini tienen, pues, o son receptores para la vibración rápida y para la presión profunda. Y cada uno de ellos va a estar recibiendo una fibra mielínica gruesa. De ahí tenemos los receptores de Meissner, receptores que van a tener fibras no mielinizadas, encapsuladas, y que van a ser de adaptación rápida o de potenciales fácitos, ¿ya? Muy bien, no generando dolor, acuérdense, esto, o sea, no genera dolor, y lo que va a estar señalizando es el tacto suave, o el tacto superficial, ¿ya? Y tienen un umbral más bajo, es decir, a los 50 Hz. De ahí tenemos los famosos, creo que ahora sí se ve, ¿no? ¿Ya? Entonces habíamos hablado de los corpúsculos de Pacini, aquí estábamos hablando de los corpúsculos de Meissner, ¿no? ¿Listo? Y ahora vamos a hablar de los bulbos de Krauss. Los bulbos de Krauss son, pues, terminales encapsulados, ¿ya? ¿Listo? Que van a estar registrando el frío. Bien. Y pues, de ahí vamos a tener lo que son los discos de Merkel. ¿Ya? Y los discos de Merkel lo que señalizan, pues, es la presión y la textura, ¿ya? ¿Listo? Entonces, además de eso, son mecanoceptores de adaptación lenta, como habíamos visto ya en la parte anterior, y que van a estar debajo de la cresta de la punta de los dedos. Entonces, los discos de Merkel son aquellos que se encuentran justamente en las huellas digitales, ¿ya? Y son los más sensibles a las vibraciones de baja frecuencia, de 5 a 15 Hz, ¿no? Van a permitir una discriminación táctil de menos de 1 milímetro de diferencia. Es por eso que si nos punzan dos alfileres, ¿no? Si se nos mete una espina en el pulpejo de los dedos, sabemos exactamente dónde está, ¿ya? Cabe señalar que la mayor parte de estos, pues, son los receptores de lo que es la piel glabrosa, ¿no? De ahí vienen los corpúsculos de Ruffini, que lo que van a estar es registrando el calor y el estiramiento, es decir, la deformación continua de la piel y los tejidos profundos, ¿ya? Bien, entonces, y de ahí podríamos haber hablado sobre el órgano de Golgi y el órgano de Kuhn, ¿no? Les voy a completar con esas diapositivas. El órgano de Kuhn, o KHU con diéresis NE, está, pues, justamente en la fibra intrafusal, y el órgano tendinoso de Golgi es la fibra que se encuentra en el tendón. Uno mide, pues, la elongación y el otro mide, pues, la tensión o el rango angular. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando hemos hablado de esto es porque vamos a entrar a hablar de médula. Acuérdense que la médula es la otra porción, o la porción más caudal del sistema nervioso central, que está constituida, pues, por los axones, los axones y los somas de las neuronas, que tienen que llevar y traer impulsos desde la periferia, ¿no? Que van a estar dando sus ramas, pues, por secciones, ¿no? En cada espacio vertebral. La primera está saliendo, pues, por encima del atlas, ¿no? Entonces tenemos 8 cervicales, ¿no es cierto? 12 torácicos, 5 lumbares, ¿no es cierto? ¿No? Y vamos a tener, pues, también terminaciones sacras, ¿no? C1, C2, C3, C4, puede haber C5, ¿no? ¿Cómo se llama? Y además una ramacoxígeno. Acuérdense que la médula entonces va a estar irrigada cuando se está cubierta por
las meninges, ¿ya? Con la dura madre, por supuesto, y el aracnoides, ¿ya? Y vamos a tener, en la porción anterior, una arteria grande que va a estar entrando como una vena por un surco que es muy manifiesto en la porción anterior, que es el surco, ¿cómo se llama?, medio anterior, ¿ya? Y que a partir de ahí esta arteria va a estar dando ramificaciones, por supuesto, ¿ya?, que van a tener pues la capacidad de irrigar casi 2/3 de la médula en cada nivel, por favor, ¿ya? Y que también van a estar dando pues arterias, ¿no?, tanto radiculares anteriores como posteriores, y pueden recibir anastomosis de estas, si se acuerdan de la porción sacra. En la parte posterior vamos a tener no una, sino vamos a tener 3, ¿no?, que van a ser la posterior, ¿no es cierto?, medial, la posterior lateral, que acompañan sus venas, y estas pues dejan surcos que son impresiones que son mucho más pequeñas. Entonces los funículos posteriores o los cordones posteriores van a estar irrigadas pues por la arteria espinal posterior, mientras todo lo que es el cordón lateral y el cordón anterior, ¿ya?, va a ser irrigado pues por lo que es la arteria espinal anterior, lo cual es muy importante porque si se tapa la arteria espinal anterior ustedes van a tener una pérdida de 2/3, ¿no?, de la médula, todas las aferencias que se queden por ahí. Entonces habíamos visto que entonces tenemos un surco anterior, surco posterior con los laterales, y eso va a estar delimitado, al igual acá tenemos unos surcos laterales anteriores, va a delimitar 3 porciones, ¿no? Uno, lo que es el funículo anterior, el funículo posterior y el funículo lateral. Pero acuérdense que la médula, al igual que el cerebro, va a tener axones y zonas. Entonces tenemos una sustancia blanca y una sustancia. Esta sustancia gris es donde van a estar ubicados pues, los cuerpos neuronales, ¿no?, de todas las vías que van a ser relevos de las interneuronas. Muy bien, entonces esta asta dorsal ha sido clasificada en 10 láminas de Rexel, ya, por favor, y acuérdense que la porción anterior es motor y la porción posterior es puramente sensible, ¿ya? Entonces aquí tenemos pues la lámina 1 a la lámina 10, cada una de las, digamos así, de los nodos. La lámina 1, acuérdense, está señalizando lo que es el dolor, temperatura y el tacto. Se le llama núcleo posteromarginal, ¿ya? De ahí viene la lámina 2, que le está transmitiendo dolor, ¿no?, y se le llama sustancia gelatinosa. La lámina 3 y 4, por supuesto, están recibiendo señales de la lámina 2 y va a contribuir con el tracto espinotalámico, ¿ya?, llevando dolor y temperatura y tacto hacia el que se le llama núcleo proto, ¿ya? De ahí viene la lámina 5. En la lámina 5 va a estar llevando las vías córtico-espinales y rubroespinales, es decir, vías antiguas de posición, y de ahí va a venir la lámina 6, ¿no es cierto?, que solo puede estar, esta lámina 6 solo va a estar entonces en las porciones cervicales y lumbares, ¿ya?, no va a estar en otras porciones, ¿ya? Y de ahí viene lo que es la lámina 7, que va a estar llevando pues el sistema simpático, ¿ya?, y el parasimpático, ¿no? Y de ahí viene la 8 y 9, que son las motoneuronas o los núcleos motores, ya sea, ¿cómo se llaman?, mediales y laterales, ¿ya? Acuérdense, el 8 entonces son los mediales, los 9, se dan cuenta este rojito de acá, y los otros 9 son los laterales, estos 4 rosados, y en medio del conducto del epéndimo, porque en medio de la médula hay un conducto con agua que es el epéndimo, del flujo del líquido cefalorraquídeo, va a estar la sustancia gris periacular. Para eso entonces tenemos que comprender algunos glosarios de términos. Sinestesia es la sensación de cambio de posición de las partes del cuerpo. Alestesia es la sensación de vibración. Parestesia es la sensación al cambio de presión. Acuérdense, parestesia, cambio de presión. Y parognosia es la cantidad de presión que hay, ¿ya? Son dos cosas distintas. Uno es el cambio de presión, ¿no?, y otro es la cantidad de presión. La grafestesia es el reconocimiento de formas que pueden ser escritas en la piel
Y la esterognosia es el que yo pueda reconocer objetos sin que yo los vea, solo tocándolos. Entonces tenemos modalidades sensitivas simples y modalidades sensitivas complejas, ¿ya? Entonces están aquí. Cuando nosotros hacemos, y esto lo que se les enseña porque ustedes tienen que hacer examen de sensibilidad desde el primer momento, cuando vean un paciente. Y en neurología esto puede ser pasado pues bastante rápido porque no hay tiempo. Entonces, cuando ustedes examinan la sensibilidad, acuérdense, tenían sensibilidades externas, sensibilidades internas, ¿no es cierto? Ustedes pueden sentir o que pueden describir, ¿no? Entonces, la estereocepción y la propiocepción. Pero la estereocepción, ustedes tienen la sensibilidad táctil, la sensibilidad térmica y la sensibilidad dolorosa, nocicepción, termocepción, ¿ya? Y dentro de la sensibilidad táctil ustedes tienen la sensibilidad discriminativa fina y la sensibilidad grosera. Lo grosero es lo que llamamos protopático y el otro es el epicrítico, ¿ya? Muy bien, y de ahí tenían la sensación profunda, es decir, es la sinestesia, ¿cierto? Movilización, palestesia, vibración, parestesia, cambio de presión, paragnosia, cantidad de presión. Y de ahí, entonces, a partir de estas modalidades se puede crear todo un lenguaje de sensaciones, que son las sensaciones combinadas o sensaciones corticales, es decir, la distinción entre los puntos, ¿no? A partir de la sensibilidad epicrítica, la grafestesia, ¿no? Y la esterognosia. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Sabemos que eso es cierto porque correlaciona exactamente con las vías sensibles. Entonces vamos a hablar de vías ascendentes, por eso este gráfico va de abajo hacia arriba. Entonces tienen receptores sensitivos generales, ¿listo? Que van a llegar hacia las vías sensitivas, cualquiera de los receptores que hemos visto al inicio de la clase. Entonces las vías van a ser la vía espinocerebelosa, que puede ser dorsal o ventral, la vía de la columna dorsal, que va a ir a través del fascículo gracilis y el fascículo cuneatus, y la vía espinotalámica o la vía anterolateral, que va a ser ventral y lateral. Muy bien. Vamos a dejar ahí la clase, porque en la siguiente clase va a ser solamente de vías, ¿ya? Y son conexiones una tras otra, vías ascendentes entre vías descendentes, ¿ya? Y por supuesto vamos a hablar sobre algo de neurotransmisores, ¿no? Tienen que saber por lo menos cuáles son los neurotransmisores y por supuesto de lo que es la sinapsis, ¿ya? Muy bien, chicos, gracias.